Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13. Hoy es lunes 21 de abril del año 2025. Vamos a las noticias. El Papa Francisco falleció este lunes a las 7:35 de la mañana, hora local de Roma. Veamos el informe. En la mañana del 21 de abril de 2025, la Casa Santa Marta ha anunciado que el Papa Francisco ha fallecido. En un comunicado se podía leer así: a las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Su vida ha sido toda entera dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Una noticia que ha cogido a los fieles por sorpresa, ya que hace menos de 24 horas Francisco impartía la bendición Urbi et Orbi y salía en papamóvil a saludar a los más de 50.000 asistentes. Precisamente el Vaticano confirmó la muerte de Francisco y fue el camarlengo el que lo anunció. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco ha conmovido profundamente a creyentes alrededor del mundo. En Puerto Rico, la Iglesia Católica rindió tributo al pontífice con una misa especial en la Catedral de San Juan. Allí el arzobispo recordó su legado de humildad, servicio y cercanía con los más necesitados. Omar Santiago estuvo en el Viejo San Juan y nos tiene el informe. Tras la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, el arzobispo de San Juan celebró una misa especial en la Catedral Metropolitana, donde decenas de fieles se congregaron para honrar su vida y legado. Durante la ceremonia, el arzobispo destacó que esta pérdida no solo afecta a la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad. Obviamente nos reunimos en torno al altar del Señor Jesús resucitado para orar por el descanso eterno del noble alma de nuestro querido Papa Francisco. Tenemos nuestros corazones profundamente tristes. Alrededor del mundo entero hay miles y miles y miles de personas que lloran su partida. Esta mañana, viendo la televisión desde España, desde Estados Unidos, reportajes de todas partes del mundo. Impresionante el luto que ha descendido sobre el mundo entero. Es como si el mundo entero tuviese su corazón profundamente entristecido. Y estamos saliendo poco a poco del asombro de la noticia
de su Pascua, de su fallecimiento. Durante su mensaje resaltó las cualidades que definieron al pontífice, su fidelidad, perseverancia, cercanía y disposición constante a escuchar a todos. Por la Pascua del Papa, por su fidelidad a Cristo, por su perseverancia, por su ministerio tan refrescante, por las reformas que introdujo a la Iglesia. Alegrémonos por haber tenido a un Papa que no se cansó de animarnos en la esperanza verdadera, en la misericordia. También lo describió como un ejemplo de inspiración para los fieles y recordó una de sus frases más emblemáticas. Una de sus frases célebres: en la Iglesia caben todos, y no lo dijo una vez, lo dijo 3 veces: todos, todos y todos. Además, el arzobispo reconoció los múltiples beneficios y avances que trajo Francisco a la Iglesia y al mundo, destacando su estilo de vida y su compromiso con los más necesitados. Alegrémonos por un pontificado que nos alertó y animó a la conversión ecológica, al cuidado del planeta. Un Papa que nos habló de una Iglesia pobre para los pobres y con los pobres, y que vivió con austeridad. Al finalizar su mensaje, aseguró que el Papa Francisco ya descansa en paz en la presencia plena del Señor Jesús. Añadió que su partida no representa un final, sino el comienzo de una vida eterna junto al Padre. El Papa Francisco esta mañana partió hacia la Galilea celestial, que allí de seguro está en la presencia plena del Señor Jesús. A nosotros y nosotras también el Señor nos invita, mientras peregrinamos en este mundo, a estar en camino, en el camino de la sinodalidad, para ir a su encuentro. En un dato histórico, el arzobispo recordó que Francisco es el primer papa que fallece en un año jubilar y exhortó a la feligresía a continuar celebrando este tiempo sagrado en su memoria. El Papa Francisco nos deja en medio de la celebración de un año jubilar, cuyo lema es Peregrinos de la Esperanza. Pues que sigamos celebrando este año jubilar como testigos de la esperanza que no defrauda, esperanza que ahora mismo sigue sosteniendo a la Iglesia y en otro sentido sostiene a la humanidad. Con oraciones, cantos y lágrimas, la comunidad católica de Puerto Rico se unió al luto global por la partida de un pontífice que marcó la historia con su sencillez, apertura y profundo compromiso cristiano. Kevin Cruz, Omar Santiago, Noticias 13. El mundo entero reaccionó a la muerte del sumo pontífice, una figura que marcó un antes y un después en la Iglesia Católica. En Puerto Rico, el arzobispo de San Juan ofreció unas palabras adicionales donde recordó al sumo pontífice como un hombre con un corazón grande, cercano al pueblo y fiel a su misión pastoral. Omar Santiago estuvo allí y nos tiene toda la información. El arzobispo de San Juan ofreció emotivas palabras en memoria del Papa Francisco, tras conocerse su fallecimiento. Durante su mensaje, destacó que el mundo ha perdido a un líder con un corazón grande, un Papa dispuesto a servir, a amar y a identificarse con el dolor de la humanidad. Pierde un Papa con un corazón grande para amar, para servir, un corazón grande para sufrir, para identificarse con el dolor de la humanidad y sanar heridas.
sanó muchas heridas durante sus 12 años. Al reflexionar sobre el futuro de la Iglesia Católica, señaló que ésta enfrenta nuevos retos, pero que confía plenamente en el proceso de Dios. Aseguró que el Señor obrará para bien y que la Iglesia, como cuerpo vivo, seguirá evolucionando con los tiempos. Yo confío mucho en el rol del Espíritu Santo en el proceso. Si uno mira la historia de la Iglesia, que son más de 2000 años, pues para cada época el Espíritu Santo ha iluminado la persona idónea para estar al frente de la Iglesia. Obviamente ha habido uno o dos sucesores que crearon problemas, pero la vasta mayoría de los papas han sido hombres de Dios y presencia de Cristo. Por eso es que también la Iglesia ha sobrevivido. Ya son más de 2000 años y ha sobrevivido con vitalidad, con un espíritu renovado y un espíritu a tono con los tiempos. Hay quienes dicen que la Iglesia no ha cambiado, pero si se estudia la historia de la Iglesia con detenimiento, veremos que ha cambiado mucho la Iglesia. Sobre el legado del Papa, recalcó que la Iglesia debe continuar con su espíritu de apertura y con ese estilo pastoral cercano a la gente. Bueno, a todo su estilo de ejercer su ministerio, su apertura, un hombre que pudo respirar el oxígeno de nuestros tiempos. Y todos sabemos cuáles son los temas neurálgicos de nuestros tiempos. No hay que estar repitiéndolos. Queremos evitar exacerbar los conflictos, pero sí el Papa no evitó tocar las llagas de este mundo, de nuestra época. Y yo creo que por eso será recordado como una figura con un gran corazón. Al preguntársele si la Iglesia está lista para tener a un papa afrodescendiente o asiático, el arzobispo respondió que espera que sea la obra del Señor la que guíe ese proceso. Subrayó que más allá del origen, lo esencial es la entrega al Evangelio y al pueblo de Dios. La Iglesia está preparada para quien el Espíritu Santo envíe. Y yo creo que sí, lo que envía el Espíritu Santo. Con nostalgia, describió al Papa Francisco como un hombre serio, reservado, pero también lleno de alegría y humanidad. Yo recuerdo un hombre muy cercano. Yo lo conocí antes de que fuera Papa. Lo conocí en un sínodo en Roma en el 1997. Que cuando nos dividieron en grupos pequeños de 20 obispos, me tocó en el mismo grupo con Bergoglio. Entonces, obviamente fue antes de que sucediera como Papa. ¿Y cómo era él? Era muy, muy serio. Sí. Muy, casi no se reía. Pero después que lo eligieron Papa, no dejaba de reírse. Eso fue como que le dio un cambio. Sobre el hecho de que nunca regresara a su natal Argentina como pontífice, lamentó que no haya podido volver a su patria y atribuyó esa ausencia a circunstancias políticas que probablemente lo impidieron. Me da pena eso, que nunca haya regresado a su patria. Era muy patriótico. ¿Por eso? ¿Pero por qué entiende que nunca regresó siendo el segundo papa más viajero? Y yo entiendo que hubo situaciones en Argentina que pues detuvieron su partida, pero que había planes para que él fuera ahora a finales de este año. El arzobispo concluyó su intervención recordando que el Papa Francisco fue un pastor universal que rompió barreras y dejó una huella profunda en la Iglesia y el mundo. Kevin Cruz, Omar y Santiago, Noticias 13. Una de las presentes en la misa del arzobispo por el eterno descanso del Papa Francisco en el Viejo San Juan destacó el impacto que tuvo el sumo pontífice en su vida y en la de muchos fieles. Ivania Pérez Collazo aseguró que la muerte de Francisco tomó por sorpresa a muchos, ya que él se veía bien y que la noticia representa una gran pérdida para el mundo católico. Bueno, estamos aquí en honor al Papa, que fue el que nos ayudó, que fue muy buena persona con todos los católicos,
Y hay que dar gracias a Dios por todas las cosas, por las buenas y por las malas. Lo que sí me dejó de sorpresa es que yo no pensé que él se fuera a irse así de momento, porque fue de momento, porque él pasó la Pascua de Resurrección y todo. ¿Cómo tú me explicas a mí que fue de momento? ¿Usted no vio algo raro ayer cuando salió, tuvo presencia? Fíjate, no, yo no vi nada raro. Y yo fui a la misa del Cirio Pascual, muy bonita y todo, pero yo no vi nada raro. Lo que sí es que hay veces que uno no sabe cuándo uno se va. El Papa Francisco, en datos, 47 viajes internacionales, 4 sínodos y primero en muchas cosas. Veamos. A lo largo de su pontificado, Francisco ha realizado 47 viajes internacionales en los que visitó 10 países africanos, 22 asiáticos, 23 europeos y 12 de toda América, entre el norte y el sur. En total recorrió 469.770 kilómetros, lo que equivale a un viaje a la Luna. Convocó un jubileo extraordinario, el de la Misericordia, que precisamente inició durante uno de sus viajes. Presidió otro, el de 2025, dedicado a la esperanza, y también realizó 4 sínodos, el de la familia, el de los jóvenes, el de la Amazonia y el de la sinodalidad. También ha publicado varios documentos, entre ellos 4 encíclicas, una de ellas con Benedicto XVI y 7 exhortaciones apostólicas. Junto al Consejo de Cardenales, llevó a cabo la reforma de la curia a través de la nueva Constitución Apostólica, la Predicate Evangelium. Casi el 80% de los cardenales electores fueron elegidos por él y también ha sido uno de los papas que más canonizaciones se ha realizado, sino el que más, hasta 939 personas. La mayor parte de ellas, 812, fueron los llamados mártires de Otranto, que fueron asesinados durante los saqueos realizados por los turcos en la costa italiana a finales del siglo XV. Francisco también ha sido el primer pontífice en nombrar a una mujer como responsable de un ministerio del Vaticano. Se trata de Sor Simona Brambilla, prefecto del dicasterio encargado de los religiosos. A la verdad que la noticia del fallecimiento del Papa Francisco nos sorprendió a todos porque lo vimos tan reciente como en la Semana Santa. Había aparecido en la bendición Urbi et Orbi, pero no leía el mensaje, sino que pidió que lo leyeran por él. Veamos. La Pascua en el Vaticano inició con una vigilia en donde se bautizaron varios adultos. E del Figlio e dello Spirito Santo. Al día siguiente, quien fue arcipreste de la Basílica de San Pedro presidió la misa que precedía la bendición Urbi et Orbi. El Papa solo salió al final para impartir la bendición. Era el momento más esperado por los fieles. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. El mensaje, como suele ser habitual, se centró en la paz, aunque este año puso el acento en la necesidad de que la comunidad internacional fomente más el diálogo antes que el rearme. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo. En el mensaje, el Papa citó algunos de los lugares del mundo más castigados por la guerra o las crisis humanitarias, aunque no hizo mención alguna de los países en crisis de América Latina. También criticó el aborto o la eutanasia, porque dijo que para Dios cada vida es preciosa. Al terminar, Francisco realizó un gesto inesperado. Salió en papamóvil para saludar a los fieles más de cerca, en la plaza. Fue un esfuerzo importante en un día bastante atareado para el pontífice porque además de la bendición Urbi et Orbi, también tuvo un encuentro privado con el vicepresidente de los Estados Unidos, G. Vance. Y precisamente en ese encuentro ayer era el último mensaje público del Papa Francisco que lo veremos resumido a continuación.
Nadie se esperaba que estas serían las últimas palabras del Papa en público. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Y nadie se esperaba que su último mensaje sería para pedir el fin del rearme mundial. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo. En Roma su muerte ha sido totalmente inesperada. En los últimos días había incrementado sus apariciones públicas. Eran esporádicas y apenas hablaba, pero se notaban sus ganas de estar con la gente. Uno de sus últimos encuentros fue con este grupo de presos. El Papa, que destacó por su cercanía y sus ganas de estar con los últimos, cumplió su deseo hasta el último momento. Gracias por continuar con nosotros. Nos encontramos en la sede vacante, proceso que debe durar cerca de unos 20 días, aunque podría extenderse. Se supone que ahora los cardenales de menos de 80 años entren en un cónclave próximo, luego del ritual ante el fallecimiento del sumo pontífice, que debe de cierta manera acortar un poco los días, porque el Papa Francisco precisamente simplificó este proceso. ¿Qué tal si recordamos algo que sucedió el 13 de marzo del 2013, cuando se notificaba al mundo que había un sumo pontífice electo? Estas fueron las primeras imágenes del Papa Francisco tras la elección papal. Estaba caminando hacia el balcón de las bendiciones para su primer saludo. Dejaba atrás la Capilla Sixtina, a donde entró solo 24 horas antes, vestido de cardenal. Tego Georgius Marius, Cardinalis Bergoglio, spondio voveo adiuro, sic me Deus adiuvet, et ac Santa Dei Evangelia, que manum me atango. En este cónclave, el segundo del siglo XXI, participaron 115 cardenales de todo el mundo. Extra omnes. Las puertas se cerraron el 12 de marzo de 2013 a las 5:30 de la tarde. Una de las personas que mejor conoce lo que ocurrió allí dentro es el vaticanista Gerard O'Connell, que lo cuenta en su libro La elección del Papa Francisco. Bergoglio se dio cuenta de que iba a ser Papa a mediodía del 13 de marzo, antes de la cuarta votación. Después de la tercera votación quedó claro que si no sucedía algo inesperado, él iba a ser el Papa. Los otros candidatos más votados fueron el entonces arzobispo de Milán, Angelo Scola, y el canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos. También recibieron algunos votos los cardenales italianos Bagnasco y Coco Palmerio, los estadounidenses O'Malley y Dolan, el ganés Peter Turkson, el hondureño Rodríguez Maradiaga y el austríaco Christoph Schönborn. Al final, el 13 de marzo por la tarde, en la quinta votación, el cardenal Jorge Mario Bergoglio aglutinó al menos 85 votos, más de 2/3 del total, y se convirtió en el Papa Francisco. Sabían que era un hombre santo, que era un hombre muy cercano a los pobres y que podría ser un Papa misionero. A las 7:06 de la tarde del 13 de marzo, la Fumata Blanca anunció al mundo que un cardenal había sido elegido Papa. Una hora más tarde, así se conoció su nombre, Francisco. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
qui sibi nomen imposuit Franciscum. Y este fue el ruido que produjo en la plaza cuando salió a dar su primer saludo. El resto ya es historia. Fratelli e sorelle, buonasera. Pero ¿quién era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que luego se conoció como el Papa Francisco? Así se forjó el primer Papa latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Era el mayor de 5 hermanos. Sus padres fueron emigrantes italianos. Su padre era contador y su madre ama de casa. Io ho una grande allergia all'economia perché papà era ragioniere e quando non finiva il lavoro in fabbrica lo portaba a casa el sábado, domenica con quei libri. Decía que fue su abuela, que se llamaba Rosa, quien le habló de Dios. Era muy pequeño, pero ya tenía planes de futuro. È cambiata l'idea, ovviamente, ma la tua domanda, quando era piccolo io pensavo diventare un macellaio, mi piacerebbe. Él mismo explicó cómo un día repentinamente decidió hacerse sacerdote. Tenía 17 años. E prima di andare alla festa sono passato alla parrocchia dove andavo e ho trovato un prete che non conoscevo e ho sentito la necessità di confessarmi. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. A los 21 años tuvo una seria infección y le extirparon unos ganglios en el pulmón. Eso tuvo importantes consecuencias en su vida. Volevo diventare missionario e quando io studiavo la filosofia ho scritto al generale, no, la teologia, ho scritto al generale che era il padre Arrupe perché mi inviasse al Giappone o altra parte. Ma lui ha pensato bene e mi ha detto con tanta carità, ma lei ha avuto una malattia al polmone, quello non è tanto buono per un lavoro tanto forte. E sono rimasto a Buenos Aires. Se hizo sacerdote en 1969 y fue provincial de los jesuitas durante los años de la Guerra Sucia en Argentina. Dicen que durante aquel periodo organizó una red clandestina de ayuda. En 1997 se convierte en arzobispo de Buenos Aires y en 2001 Juan Pablo II le nombró cardenal. En 2011 Bergoglio presentó a Benedicto XVI su renuncia como arzobispo, puesto que había cumplido la edad de jubilación. Sin embargo, el 13 de marzo de 2013, en el segundo día del cónclave, fue elegido el primer papa americano de la historia. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Escogió el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, para poner a los pobres en el centro de su pontificado. La vida de Jorge Mario Bergoglio cambió por completo al empezar a ser papa. Lo que no cambió fue su cercanía, su sencillez y su mensaje de misericordia, que han marcado también su pontificado. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. En Semana Santa en Roma había mucha expectativa por la presencia o no del Papa Francisco en las actividades. La Semana Santa comenzaba con mucha incertidumbre para algunos de los fieles que se preguntaban en qué eventos podrían ver a Francisco. Me gustaría que estuviera acá y que pudiese hacer una aparición pública para que todos lo podamos ver.
especialmente estando acá en la ciudad. Todo depende de su salud, la verdad. Esperamos que pueda salir y que esté mejor. El Papa continúa recuperándose, pero todavía debe guardar reposo. Desde la Santa Sede se ha informado que la participación del pontífice se irá valorando día a día y que debido a su delicada salud no se conoce aún en qué eventos se le podrá ver. Hasta el Domingo de Ramos, el Papa decidió sorprender a los fieles saliendo de la Basílica de San Pedro al final de la misa y pronunciando unas palabras. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. Esta fue la quinta vez que el Papa se dejó ver. Previo al comienzo de Semana Santa le pudimos ver vestido de un modo que no pasó desapercibido. Fue al ir a rezar a las tumbas de San Pío X. De hecho, Lorena, que estaba trabajando en la restauración de obras de la Basílica, se quedó sorprendida cuando vio a Francisco. Confiesa que ya estaban recogiendo las cosas y preparándose para irse cuando justo llegó el pontífice. En ese momento veo que se acercan pues, el personal de la Basílica llevando a una persona a una silla de ruedas. Y entonces lo veo y digo yo, bueno, pues no sé, será un señor, qué gente más, ¿no?, que trajeron aquí a este señor a verlo. Pero después cuando me quedo mirando pensé, pues no será el Papa, no creo que venga aquí así, no, porque no estaba vestido, estaba como de casa. Y entonces pues después sí que me quedé mirando, en plan dije, yo no creo que sea el Papa. Y después ya estaba mi colega que se había también asomado ella, estábamos nosotras dos. Y entonces me dijo, sí, lo es el Papa. Nos preguntó si habíamos hecho nosotros el trabajo de restauración, nos agradeció el trabajo, le dimos la mano y estuvo pues muy humano, muy no sé, como una persona ahí súper del pueblo y agradeciéndonos el trabajo y nada, pues muy emocionadas y con, no sé, con una conclusión del trabajo muy emocionante que no nos la esperábamos. Poco a poco, Francisco se va dejando ver y eso es motivo de alegría para todos los fieles que coinciden con él. Sorpresa, mi corazón decía que lo iba a ver al Papa Francisco. Hasta tenía pensado si pasaba cerca, ¿qué le iba a decir? Que el Señor del Milagro te bendiga, Papa Francisco. Y bueno, se lo dije lo mismo aunque no lo escuchó. En el corazón de Jesús seguro que me escuchó. A pesar de las limitaciones de salud, Francisco sigue encontrando formas de acercarse a los fieles, incluso con gestos pequeños como estas salidas en silla de ruedas. Ese reportaje es de Domingo de Ramos. Más tarde, el Papa Francisco enviaba una carta a los participantes del Congreso Universitario promovido por el Opus Dei. Este es uno de los pocos documentos firmados por el Papa que se pueden ver. Aún no consigue escribir con fluidez, pero eso no parece importarle si el mensaje llega a su destinatario. Se trata de un saludo enviado a los centenares de estudiantes que participan en Roma en un encuentro universitario promovido por el Opus Dei, el llamado Congreso UNIV. Este se realiza cada Semana Santa en Roma y por eso era habitual que el Papa les mandara un mensaje al final de la catequesis pública semanal del Miércoles Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. De manera especial a los participantes en el encuentro UNIV 2024. Estos congresos se iniciaron a finales de los años 60, impulsados por San José María Escrivá. Desde entonces, cada año, centenares de estudiantes viajan a Roma para reflexionar sobre cuestiones de actualidad y profundizar en su fe con el resto de católicos que quieren pasar la Semana Santa en torno al Papa. En su momento, Juan Pablo II les concedió varias audiencias. Algunas dejaron imágenes para la posteridad como esta, la risa de un Papa, una imagen poco protocolaria y a la que muy pocos estaban acostumbrados. Ahora brincamos a Jueves Santo. El Papa Francisco expresaba que esta Semana Santa la vive como puede. Lo ponemos en contexto. Cada Jueves Santo el Papa visita una cárcel para imitar el gesto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos. Sin embargo, esta vez, sus condiciones de salud no le permitieron presidir una celebración litúrgica. Lo que hizo fue tener un encuentro breve con 70 presos de la cárcel Regina Coeli de Roma, en el barrio de Trastevere.
La atmósfera entre los presos era una mezcla de emoción y agitación. En ninguna de sus otras visitas a las cárceles hubo tanto alboroto. El único encuentro del Papa con la gente fuera del Vaticano desde que salió del hospital ha sido para visitarlos a ellos. Al terminar, les dio la bendición. Cuando salió, pidió detener el coche para intercambiar un saludo con la prensa. Salve, Santità, come si sente prima di tutto? Questo lo vediamo. Ogni volta che io entro in questi posti mi domando perché loro e non io. Che cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come posso. E la vivo come posso. La cárcel que visitó Francisco no está exenta de graves tensiones. Llegaron a estar hacinadas 1.150 personas cuando su capacidad es de 628. En los últimos 4 años, al menos 15 personas se quitaron la vida. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 13. El Viernes Santo hubo celebración en el Vaticano y el Papa Francisco, de alguna manera, estaba presente. Veamos el informe. El cardenal Claudio Gugerotti presidió la celebración de la Pasión de Cristo como delegado del Papa. Como manda la tradición, nada más entrar, se postró en el suelo ante el altar. Tras la lectura del Evangelio, el predicador de la Casa Pontificia pronunció una homilía donde animó a contemplar lo que llamó la inteligencia de la cruz. In un tempo come il nostro, così ricco di nuove intelligenze artificiali, computazionali, predittive, il mistero della passione e morte di Cristo ci propone un altro tipo di intelligenza, l'intelligenza della croce, che non calcola ma ama, que no optimiza, mas sí dona. Esta inteligencia de la cruz la tradujo como no solo aceptar la realidad cuando sea dura, sino dar un paso más, amarla. Questo atteggiamento non cambia quasi mai il corso degli eventi. Infatti Gesù viene subito arrestato. Ma se vissuto con fede in Dio e con fiducia nella storia che Egli conduce, questo modo di fare ci permette di restare interiormente liberi e saldi. Uno de los momentos culmen de la celebración es la adoración de la cruz. Entre los presentes en esta celebración estaba el presidente de Estados Unidos ocupando uno de los puestos de honor, cerca del delegado papal. En el Vía Crucis, en el Coliseo, se condenó de la cantera del infierno. Veamos el informe. Aunque el Papa no participó en el Vía Crucis, su pensamiento estuvo muy presente porque las meditaciones que acompañaron cada estación fueron escritas por él mismo. Fueron reflexiones muy espirituales, aunque con alguna que otra crítica a la mentalidad de hoy que el Papa comparó con la de los constructores de la Torre de Babel. Ci raccontano i costruttori di Babele che non si può sbagliare e che chi cade è perduto. È il cantiere dell'inferno. L'economia di Dio, invece, non uccide, non scarta. Las meditaciones reflexionaron sobre la necesidad de un mundo que sea como Cristo, paciente, humilde y lleno de bondad. Disumana è l'economia in cui 99 vale più di 1. Eppure abbiamo costruito un mondo che funziona così. Un mondo di calcoli e algoritmi, di logiche fredde e interessi implacabili. La legge della tua casa, economía divina, è un'altra, Signore. El Papa también pidió oraciones por la unidad de la Iglesia, aunque sobre todo se centró en la necesidad de una conversión personal. Dijo que el egoísmo propio es más pesado que la cruz de Jesús.
Y hablando de cruces, el encargado de llevar la cruz en la estación principal, la de la muerte de Cristo, fue un migrante. Quien ocupó el lugar del Papa en este evento fue su vicario para la ciudad de Roma, el cardenal italiano Baldassare Reina. El Papa Francisco apareció al final de la celebración del Domingo de Ramos para saludar a los fieles. Recordemos desde otra perspectiva ese momento. Había expectación por saber de qué forma se desarrollarían las celebraciones de la Semana Santa y en el Domingo de Ramos se dio una respuesta. El Papa no presidió la celebración, delegó en otro argentino, el cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio. Él fue quien pronunció la homilía. La passione di Gesù diventa compassione quando tendiamo la mano a chi non ce la fa più, quando solleviamo chi è caduto, quando abbracciamo chi è sconfortato. Al terminar la celebración, tal y como había sucedido el domingo pasado, Francisco apareció para dar un saludo. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. El Vaticano también distribuyó el texto del Ángelus de ese domingo, un texto publicado pero no pronunciado, donde el Papa pidió oraciones por las víctimas del incidente en Santo Domingo y por la paz en Sudán, Ucrania, Tierra Santa y otros países. Esta fue la quinta aparición de Francisco desde que salió del hospital el 23 de marzo. Todas las apariciones se concentraron en la última semana. La primera, cuando el Papa apareció al final de una celebración litúrgica en San Pedro. La segunda, para recibir una visita de los monarcas de Gran Bretaña. La tercera fue la más desconcertante, su aparición en camiseta en la Basílica de San Pedro. Y la cuarta fue el día anterior del Domingo de Ramos, cuando fue a rezar a Santa María la Mayor. Hicimos un poco de vuelta atrás del Domingo de Ramos, que ya habíamos tenido un reportaje de los preparativos, pero queríamos no perder este informe de otro encuentro. Recordando que el último mensaje del Papa Francisco fue en el Domingo de Resurrección, que fue durante el día de ayer que iniciamos básicamente nuestra transmisión de esta manera. Pero en el Vaticano se encontraba el vicepresidente de Estados Unidos. Incluso tuvo de alguna manera acercamiento al Papa Francisco y se discutieron múltiples temas. Recordemos. El paso del vicepresidente de Estados Unidos por el Vaticano fue muy emotivo para él. El Viernes Santo participó junto a su familia en una de las celebraciones claves de la Semana Santa. Se lo pudo ver en uno de los asientos principales. Ese mismo día dejó este mensaje en redes sociales. Estoy agradecido todos los días por este trabajo, pero especialmente hoy, cuando mis obligaciones oficiales me han traído a Roma el Viernes Santo. Ese mismo día se había reunido con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y al día siguiente estuvo con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin. El Vaticano aseguró en un comunicado posterior que hablaron de la tensa situación internacional marcada por guerras, crisis humanitarias y concretamente de los migrantes y refugiados. El tono del encuentro fue más que cordial. El vicepresidente de Estados Unidos llevó a su familia hasta la sala donde tuvo lugar la reunión con el número 2 del Vaticano. Además, luego, toda la familia fue llevada a la Capilla Sixtina para admirar las obras de arte que contienen los museos vaticanos. Y precisamente esa Capilla Sixtina servirá de lugar de encuentro de los cardenales menores de 80 años que tendrán la encomienda de escoger, de seleccionar al nuevo sumo pontífice, sucesor de San Pedro. Amigos, sin tiempo para más, lo único que nos queda es invitarles a mantenerse informados con Teleoro, la fuente oficial desde Puerto Rico para el mundo, con conexión con el Vaticano, para conocer todos los detalles de los actos fúnebres del Papa Francisco, la sede vacante, el proceso que se va a dar normalmente, e incluso el cónclave y la elección de un nuevo sumo pontífice. Tengan todos buenas noches.